Gracias. Ha preguntado la compañera María José Pintor, de Diario 16. Adelante. Buenos días, ministras. Muchísimas gracias a las dos. Quería plantear dos cuestiones, en este caso para las dos ministras, pero empezamos por Irene Montero. Esos centros que van a estar por provincias de atención, en este momento, ¿cuántos centros hay en España y cuántos va a haber según este nuevo plan? Que es importante. Y segundo, en toda esta reforma estructural indiscutible que se está planteando con respecto a la lucha contra la violencia, contra todo tipo de violencia contra las mujeres, quizá lo que más ha hecho en falta y uno de los problemas al que más se enfrentan las mujeres en nuestro país en este momento es cuando esto se judicializa. Tenemos el caso de Irune Costumero, que me consta que desde ambos ministerios se ha trabajado con ello, pero realmente es un tema que está judicializado, que la Diputación de Vizcaya, como un hito histórico, está en este momento, a partir de junio, tiene que enfrentarse a un juicio en el que están imputados todos los servicios sociales de menores por dejar a una madre sin su hija por el falso síndrome de alienación parental, que sabemos que se ha prohibido en la ley de infancia, pero que sin embargo esta mujer sigue 4 años después sin su hija por ese síndrome. Cuando esto ocurre, cuando a una mujer, que hay más casos que podíamos plantear, se le quita la custodia de la hija porque se marcha de la ciudad en la que vivía para buscar trabajo, en esos casos, ¿qué puede hacer este ministerio? Muchas gracias. No sé si tenía alguna pregunta también para la ministra Belarra o prefiere que le conteste yo y luego volver a intervenir. Yo también a la ministra muy brevemente. Hay una reforma de la que habla y de la que lleva hablando semanas, estructural, fundamental, en cuestión de tanto las personas de dependencia como sus cuidadores. A partir de ahora, es que no sé si es que entra un poquito tarde, no me he enterado, ¿cuál es el plan integral de los fondos europeos? ¿Cuál es la cantidad exacta para ese plan y esa reforma de la que ha hablado la ministra Belarra? Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias por sus preguntas. Respecto a los centros de crisis, con las características que nosotras queremos impulsar junto a las comunidades autónomas, esos centros están por construirse. Ya saben que se ha producido ya la autorización de gasto, el acuerdo en conferencia sectorial y, por tanto, esos fondos están en proceso de ser transferidos para la construcción o habilitación de esos centros. En España, el primer centro pionero con características semejantes se construyó y se puso en marcha en Madrid, de la mano de, además, con mucho honor, de una de las asesoras del Ministerio de Igualdad actualmente, de María Naredo, que es una de las mayores expertas en violencias machistas que existen en nuestro país, y existe actualmente otro centro en la comunidad autónoma de Asturias, en el Principado de Asturias. Pero en todo caso, con las características que nosotras pretendemos trabajar con las comunidades autónomas y extender además este modelo, como les decía, no solamente que pueda existir un centro por provincia, sino que a partir de que exista un centro por provincia podamos llegar a cada rincón de nuestro país atendiendo a las particularidades de cada territorio. Estoy pensando, por ejemplo, en la insularidad o en los territorios en los que hay mayor dispersión territorial o mayor dispersión poblacional. Precisamente este es el proyecto que nos va a permitir garantizar que hay centros de crisis 24 horas, los 365 días del año, para que cualquier mujer, sin haber interpuesto denuncia y con independencia del momento en el que se haya producido cualquier tipo de forma de violencia contra las mujeres, pueda acudir y tener el conjunto de servicios y de garantía de derechos, la atención especializada y exquisita que es su derecho tener. Respecto a la segunda pregunta que me hacía, para nosotras es una absoluta prioridad la protección no solamente de las mujeres, sino de los hijos e hijas de esas mujeres que, como saben, en España son víctimas directas de la violencia de género que sufren sus madres. En la ley de infancia, en la conocida como ley de infancia, la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a todas las violencias, hemos conseguido abordar dos demandas históricas del movimiento feminista, que son la prohibición del síndrome de alienación parental y la prohibición o la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores,
que van encaminadas a evitar que se produzcan violaciones graves de derechos humanos que terminan, en los casos más graves, en los asesinatos de los hijos e hijas. Esto es lo que se conoce como violencia vicaria, que no es otra cosa que el uso de los hijos e hijas por parte de los maltratadores para seguir cometiendo y ejerciendo esa violencia contra las mujeres. Los hijos e hijas son víctimas directas, pero la violencia vicaria se caracteriza, como dicen muchos maltratadores, por dar a las mujeres donde más les duele, que es ser violentos y ejercer esa violencia contra los hijos y las hijas como forma de hacer daño también a las mujeres. Somos muy conscientes de los retos que tenemos por delante, incluso a pesar de haber conseguido, como le decía, en esa ley de infancia, 2 demandas históricas del movimiento feminista, como es la prohibición del síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental, y también la suspensión del régimen de visitas para maltratadores. Somos conscientes de que en nuestro país se siguen aplicando a día de hoy herramientas muy semejantes al falso síndrome de alienación parental, como es la coordinación de parentalidad, y estamos comprometidas con todas las medidas y poner en marcha todas las herramientas de sensibilización, de formación de todos los actores jurídicos, de todos los actores que tratan con las mujeres víctimas de violencia de género y con sus hijos y con sus hijas, para entender con claridad la falsedad del síndrome de alienación parental y de esa lógica de pensamiento que está detrás del síndrome de alienación parental, por la cual se supone que las mujeres podemos manipular a nuestros hijos e hijas en contra de los padres, y porque todo el mundo conozca la violencia vicaria, esa forma de violencia que los maltratadores ejercen contra sus parejas, contra las mujeres, que también se ejerce contra los hijos e hijas, precisamente como dicen muchos de ellos, para dar a las mujeres donde más les duele y, por lo tanto, para prevenir y erradicar que se pueda aplicar esa lógica, la del síndrome de alienación parental, que a pesar de estar prohibido, sabemos que se sigue aplicando en nuestro país a día de hoy bajo otras formulaciones y, por tanto, que sigue suponiendo una violación de derechos humanos que tenemos la obligación de revertir, y pondremos todas las herramientas a disposición. Ya lo estamos haciendo, como les decía, con esa ley de infancia, también con la ley de garantía integral de la libertad sexual, también con la aplicación del Pacto de Estado para garantizar los derechos de todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de forma de violencia machista. Bueno, gracias por la pregunta. Todo lo que tiene que ver con el plan de reforma de los cuidados de apoyo y cuidados de larga duración ha sido desgranado a lo largo de las últimas semanas, precisamente en mis comparecencias de prensa, como muy bien señalaba la periodista. Lo voy a resumir brevemente para que quizás quede más claro y sintético. Las inversiones que tienen que ver con nuestro componente de los fondos europeos tienen una parte muy importante que tiene que ver precisamente con ese plan de activación de los cuidados de larga duración y de apoyo a los mismos. Son 2.100 millones de euros que se van a invertir en los próximos 2 años, ¿de acuerdo? En el periodo 2021-2023. Y dentro de ese plan, precisamente la distribución de fondos correspondiente a 2021 para las comunidades autónomas, que supone de facto aproximadamente la distribución del 80% de los fondos europeos correspondientes a este primer año, ya se ha realizado pasando por el Consejo de Ministros y pasando por el Consejo Territorial, y precisamente están ya disponibles para las comunidades autónomas para que pongan en marcha los más de 400 proyectos que en este sentido ha presentado cada una de las comunidades autónomas, porque evidentemente nadie mejor que ellas conocen cuál es la forma de concretar en políticas públicas esa transición en la que estamos todas y todos de acuerdo, que tenemos que pasar de un modelo básicamente de atención residencial a nuestras personas mayores y a las personas en situación de dependencia, para ir progresivamente avanzando a un modelo de atención domiciliaria. El objetivo común que nos hemos planteado con las comunidades autónomas tiene varios elementos, pero quizás el más reseñable es que para finales del año 2022 todas las personas que tienen reconocido el derecho a la atención en dependencia tengan derecho a la teleasistencia avanzada. Yo creo que esto es muy, muy relevante, porque vamos a utilizar las herramientas digitales y tecnológicas que están ya disponibles para atender más y mejor a las personas mayores, personas en situación de dependencia, que pueden permanecer en sus domicilios, pero con un seguimiento, con una atención pormenorizada a través de ese sistema de atención a la dependencia. En concreto, esos fondos que se han distribuido ya a las comunidades autónomas suponen 731 millones de euros,
que se suman a los 600 millones de euros que hemos inyectado en el sistema de atención a la dependencia para revertir los recortes del Gobierno del Partido Popular y que nos permitan, como decía, bajar las ratios, asegurar que se cumplen los convenios colectivos, algo que parece de perogrullo, pero que no es así, de las, sobre todo mujeres que trabajan en las residencias de nuestro país, con lo cual se trata de 2.100 millones que vamos a invertir en los próximos 2 años. De esa inversión, los 731 millones correspondientes a las comunidades autónomas se han distribuido ya. Quedan aproximadamente 200 millones que va a gestionar directamente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que van a ir destinados básicamente a la innovación, porque nosotros pensamos que este tiene que ser un Estado innovador en lo público, un Estado que se toma en serio el avance también en el ámbito social, utilizando todas las herramientas digitales y tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para mejorar la garantía de los derechos sociales. Por eso vamos a financiar proyectos de innovación en la atención social y vamos a destinar, en coordinación con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, una serie de recursos que en total van a ser 450 millones de euros destinados a proyectos municipales, que, como decía al principio, es la administración más cercana al ciudadano y a la ciudadana quien mejor muchas veces conoce sus necesidades y haciendo una realidad esa declaración que hacíamos al principio en mi toma de posesión de que este va a ser un ministerio netamente municipalista. Bueno.